Tenemos sueños por cumplir, pero muchas veces nos pasa que el día a día nos va comiendo y terminamos en piloto automático, sacando pendientes que no sabemos para qué los estamos haciendo, diciendo que sí a propuestas que ni nos interesan ni nos aportan. Vivimos apagando incendios que nos drenan la energía, sintiendo vacío porque nos sentimos desconectados de eso que queremos lograr. Nos pasa también que nos agarran dudas de si vamos por el camino correcto, ¿no? Perdemos claridad. Perdemos motivación porque no sabemos muy bien para dónde estamos yendo. Y lo peor, vamos perdiendo confianza en nosotros mismos. Nos preguntamos, ¿esto que estoy haciendo vale la pena? Si hay algo de lo que estoy segura, es de que nuestra vida es demasiado valiosa como para desperdiciarla. Me parece súper importante que, ni bien nos damos cuenta de que entramos en alguno de estos estados, podamos salir rápidamente y volver a alinearnos con lo que queremos, con nuestro camino, nuestros deseos. Y por eso hoy quiero compartirte algunos rituales que me sirven mucho para reconectarme con mi visión cuando siento que estoy perdiendo el norte, cuando me agarran dudas de si estoy yendo por donde me propuse ir. Dos aclaraciones importantes. Por un lado, contarte que en general me gusta hacerlos de mañana, porque siento que tengo más claridad mental, más frescura, más energía para conectarme de forma más genuina y directa con lo que tanto quiero. Y por otro lado, todos ellos los hago con mucha intención y conexión espiritual. Para mí realmente son prácticas espirituales y energéticas, cada una con su propósito y su lógica divina. Lógica divina es un término que me acabo de inventar, ¿eh? Porque sí, siento que tienen un para qué concreto e intencional y a la vez cada una tiene su magia espiritual y sutil. Me gusta tomármelo así, sentir que tienen un significado más profundo que meros recursos o soportes de diseño de vida. Bien, comencemos. Vamos con el primero, que es la lectura de mi visión y principios guía. A la mañana, ni bien me despierto, medio aún en ese estado de somnolencia, de lentitud mental, me gusta tomarme un ratito para rezar, para orar. Sí, es una práctica que tengo hace años y me ayuda a empezar el día con un mood suave, más energizada, sentirme protegida y guiada por algo más grande. Es mi momento de conexión conmigo misma y con el todo. Siempre fui una persona muy espiritual, pero en los últimos 13 años prácticamente lo llevé a un nivel más allá, con prácticas concretas, con rituales que me ayudan a traer esa espiritualidad y esa magia a mi cotidiano. Y después de tomarme estos 20 minutitos, algo más para orar, agarro mi visión y la leo. No la leo todos los días, me parecería muy forzado, pero sí con la suficiente frecuencia como para no olvidarme de a dónde estoy yendo, qué me propuse manifestar de acá a unos años y a qué quiero ir dándole lugar en mi vida para más adelante llegar a ese yo futuro que ya creé en mi mente. ¿Y qué es la visión de vida? Bueno, vas a encontrar varias definiciones, formas de abordarlo, pero acá te quiero contar un poco cómo la hice yo. De forma bien simple, es una descripción detallada y al punto de cómo se vería un día de mi vida de acá a 5 años. Bueno, en realidad desde el momento en que lo escribí, 5 años para adelante, ¿no? Es algo totalmente aspiracional. Como hacer un viaje al futuro y verte ahí, en el lugar, en las circunstancias, de la forma en que tu corazón late más fuerte y tu pecho se expande. Me acuerdo que la hice hace un tiempo atrás en una cafetería hermosa acá en la ciudad donde vivo, con una decoración divina, aroma rico, fresco, a flores, música relajante, un ambiente que me inspiraba muchísimo. Y salió de una, como esas flores que abren de un día para el otro y nos sorprenden con toda su belleza. Parecía que pujaba por salir a la luz, como bebé con prisa por salir al mundo. Literal. Una de las características esenciales que tiene mi visión de vida es que está escrita con lujo de detalles, incluye de todo, desde dónde y cómo me despierto, cómo es el lugar, con quién estoy, qué veo, cómo sigue mi día, qué experimento con los sentidos, qué hago con quiénes, cómo me siento, qué situaciones se presentan, qué condimentos extras hay.
todo lo que se me ocurrió en ese momento. Y esto es buenísimo porque le da mucha claridad y contexto a eso que quiero manifestar. De alguna forma siento que simplifica el camino para alcanzarla. La leo para mí, ¿eh? Es mi momento íntimo, con presencia, con intención y también con curiosidad para ver si todo eso que algún día soñé sigue vigente. Porque sí, nosotros cambiamos y los sueños cambian, así que está bueno hacer este rechequeo de vez en cuando. Y después de leer mi visión de vida, voy a mi lista de principios guía. Los principios guía es un listado de fundamentos, de valores, de afirmaciones, de lecciones que quiero que guíen mi vida. Los escribí en positivo. Con esto me refiero a que no usé el no, ¿verdad? Están escritos en presente como si ya estuvieran consumados. Busqué de alguna forma ser abarcativa, pero a la vez intencional, poniendo frases simples y que cubran diferentes aspectos de mi vida. A ver, por ejemplo, te leo algunos. Disfruto el aquí y ahora. Descarto problemas futuros o imaginados. Confío en los procesos y le doy tiempo a lo que no se ve. Permito que mis emociones fluyan. Nutro a mi niña interior. O esta, por ejemplo. Hago lo correcto aunque nadie esté mirando. Lo veo como una hermosa forma de recordarnos nuestra esencia y a la vez conectar con qué queremos cultivar en nosotros. Y los leo con atención, apropiándome de ellos, sintiendo en el pecho cómo se hacen parte de mí. Bien, la segunda práctica del episodio del día de hoy tiene que ver con reconectar con mis compromisos anuales. Esto es algo que vengo haciendo desde principios de 2024 y la verdad es que me encanta porque siento que a nivel energético las palabras y afirmaciones que vamos repitiendo con intención, sintiéndolas de verdad, poniéndoles corazón, van dejando huellas en nuestra alma, en ese andar del día a día, nos vamos expandiendo un poquito más y esa es la idea. Entonces, a ver, para contarte un poco. Como quizás habrás visto en alguno de otro de mis contenidos, yo trabajo con una planificación anual. Te voy a dejar el link acá en la descripción para que conozcas un poco más del tema. Y de ese trabajo conmigo misma, también se derivan intenciones y compromisos más profundos que van a darle un tono a mi año, digamos. Porque sí, confieso que mi planificación va más allá de lo meramente productivista, profesional, objetivos, métricas, bla. Personalmente lo aprovecho como una hermosa catapulta para manifestar sueños mucho más profundos y personales. Y los compromisos tienen que ver con eso, con expandirme a niveles más profundos de forma consciente e intencional. Estos compromisos anuales son frases que comienzan con yo. Yo me comprometo a tanto. Están escritas en presente, en afirmativo, y plasman de cierta forma esos cambios profundos que quiero trabajar conmigo misma este año. Todo esto también es parte de esa versión futura que creé. Así que tenemos que ir plantando semillas y regándolas. Aunque, claro, mucho de todo lo que pueda llegar a suceder nos excede, ¿no? Pues claro, el universo actuando, la realidad imponiéndose. Pero bueno, de eso se trata la vida. Estamos haciendo trabajo interno y eso ya es transformador. Así que, como parte de mi oración matutina, conecto con estos compromisos anuales que vine a hacer allá por enero de 2025 y que mantengo hasta hoy. Sigo ahí, respirando suavecito, con los ojos cerrados. Los repito, reconecto con ellos cada día, como una forma de recordarme el camino, mi camino de expansión profunda y genuina que me propuse transitar este año. Son poquitos, unos 5, no más. Ya los tengo en mi cabeza. Las primeras semanas los tenía que leer, obvio, pero después ya calaron profundo. Y conectar con ellos con los ojos cerrados, en plena oración, es muy mágico, muy potente. Algo sucede ahí. Sí, sí, sí. Y es cómico porque me pasa de estar súper conectada, presente en el momento, y de la nada vienen unos bostezos bien de adentro, ¿viste? De esos que no puedes disimular. Y ahí pienso por un microsegundo, mi cuerpo expresándose. ¿Te pasa? Sí, a pleno. Conectemos con esta naturalidad que está todo más que bien. Tercer ritual que me ayuda a alinearme con mi visión. Y tiene que ver con tomarme unos minutos para observar mi vision board o tablero de sueños, como se lo suele llamar, que es una especie de collage de imágenes y de palabras que representan mis sueños y aspiraciones.
Tengo un hermoso tablero de sueños, modestia aparte, pegado en una de las paredes de mi habitación. Es de lo primero que veo cuando me despierto, cuando me incorporo en la cama. Y obvio, cada vez que entro a mi habitación y él está ahí, invitándome a frenar, mirarlo una vez más, para no desviarme de mis sueños más genuinos. Durante años quise armar uno de estos tableros, pero por H o por B lo venía pateando. El 2025 lo empecé con esa idea clara. Quería estar más cerca de mis sueños, tenerlos más presentes en mi día a día. Así que rápidamente el tablero de sueños pasó a ser parte de mi planificación anual y lo puse como proyecto para el primer trimestre del año. Salió con fritas, como decimos en Argentina. Simplemente fluyó. Lo disfruté. Un proyecto en el que me encantó trabajar, puso en juego mi creatividad, combinación de estilos, colores, imágenes, conectar con los sueños, armarlo mientras lleva sintiendo en mi cuerpo las sensaciones de estar viviendo todo eso que quiero manifestar. La verdad que hermoso, hermoso. Lo imprimí acá en una gráfica que queda cerquita, en un papel más grueso, de calidad y brillosito, que le da un toque más pro y queda tipo cuadrito, muy lindo. Si nunca hiciste algo así, te lo súper recomiendo. Puede ser tu próximo proyecto creativo, ¿por qué no? Es una linda oportunidad para jugar desde tu niño interior, para experimentar desde tu ser creativo y divertirte un rato mientras le vas dando forma gráfica a tu futuro. Quizás ahora te estás preguntando, ¿cómo hacer un tablero de sueños? Bueno, está lleno de info en la web. Metete, chusmea, inspirate, jugá, experimentá, curioseá, tomátela así, con liviandad, con frescura. Es un proyecto para eso. No hay fórmulas. Haz lo tuyo. Otro de los rituales que disfruto mucho es escribir en las páginas matutinas, que confieso no siempre son matutinas. A veces se transforman en vespertinas o nocturnas, pero vale igual. Las páginas matutinas es un concepto creado por la autora Julia Cameron en su libro El camino del artista. Librazo, lo recomiendo muchísimo para toda persona que quiera conectar con su creatividad. Me encantó. Y Julia propone esto de las páginas matutinas, que básicamente es una práctica que implica escribir cada día al menos 3 páginas de flujo de conciencia a la mañana como primera actividad del día. La idea es hacerlo sin pensar, sin editar, sin corregir, sin volver atrás, simplemente volcar todo lo que tenemos en la cabeza. Esto tiene un sentido, tiene un sentido en el proceso creativo, que es vaciarnos para después llenarnos, pero no quiero spoilear, así que léete el libro, que lo recontra vale. Es eso, escribir, tan simple como eso, con lo que se te ocurra, con lo que se te venga a la cabeza en ese momento. Y acá la cito a Julia, que dice que, y lo voy a leer, dice: las páginas están concebidas para que nos familiaricemos con el acto de mover la mano por el papel y volcar en él todo aquello que te pasa por la cabeza, sea lo que sea. Incluiremos todo, por nimio, tonto, estúpido o raro que pueda parecer. Te cuento que personalmente esta práctica la fui adaptando. Al principio, hace unos años atrás cuando empecé, escribía todas las mañanas religiosamente las 3 páginas como bien recomienda Julia, con sueño, entre bostezos, visión borrosa, con hambre, más ganas de ir a la cocina a prepararme el desayuno que de escribir. Pero bueno, lo hacía y lo mantuve re bien un buen tiempo. Pero después lo terminé readaptando a mi rutina y ya hace más de un año que lo que hago es escribir 2 o 3 veces por semana. Y en el momento que sea del día, no estrictamente de mañana. Y escribo lo que me salga, lo que me venga en el momento. Si es una carilla, vale. Si son 5, valen. Si son 4 renglones de catarsis, también. Me lo tomo mucho más flexible. Si es flujo de conciencia, buenísimo. Si es un tema particular que tengo ganas de explorar conmigo misma, también. Si es algo que me venía quizás rondando en la cabeza, siento que lo quiero volcar al papel, sabiendo ya de antemano sobre qué necesito escribir, va también, y así. Me flexibilicé mucho en este sentido, y lo adapté a lo que necesito y me hace bien. Sí, básicamente se transformó en un diario. Lo que hago es usar un cuadernito de tamaño medio, de hoja lisa, papel blanco. Me resulta mucho más práctico, más limpio. Siento que la hoja sin renglones o cuadritos me da más libertad. Y en Virome, que deja más rastro que el lápiz y es medio, por acá pasé yo y me hago cargo de mis declaraciones.
algo así. También uso marcadores de diferentes colores para destacar cosas que me interesan. Un color para cada cosa, por ejemplo. Fucsia para lo que logré, amarillo para cosas con las que me quiero comprometer y verde para reflexiones y pensamientos varios que quiero destacar. Así que bueno, me parece una herramienta buenísima para autoconocimiento. Es un soporte perfecto para poner en palabras todo eso que nos mueve, que soñamos, que deseamos. Por eso en mi vida es un gran recurso para ayudarme a reconectar con mi visión, con todo eso que un día imaginé y quiero manifestar. Ahí está todo, imagínate. Mis reflexiones, mis miedos, mis resistencias para lograr lo que mi alma tanto desea, todo, todo, todo. Es un gran espejo y un gran recordatorio también para no desviarme del camino. Además estamos dejando registro ahí de todo, y cuando un día agarramos nuestro cuaderno y volvemos para atrás, ahí ni te cuento, magia. Nos encontramos con un montón de sorpresas, desde deseos revelados, miedos que superamos, metas que antes teníamos y que por ahí ya no nos mueven, conquistas que logramos y que nos acercan más al objetivo. A veces darnos cuenta que ya estamos viviendo eso que alguna vez soñamos. Muy hermoso. Y claro, también observamos los patrones que se fueron repitiendo, por ahí pensamientos intrusivos, monótonos, algunas quejas, resistencias recurrentes, nuestra mente siendo mente, ¿no? Pero sí, es un gran recurso y apoyo que de alguna forma nos encuadra en nuestras diferentes etapas en el camino a esa visión que tenemos. Por último, quinto ritual que me ayuda a alinearme con mi visión, y es mi review semanal, o como me gusta llamarlo, mis victorias de la semana, que suena más potenciador y novelesco y menos empresarial y productivista que Weekly Review. Y se trata de lo siguiente. Cada domingo, en general, porque a veces también puede ser un lunes, me siento intencionalmente a revisar la semana que pasó. Escritorio o sillón y agarro mi agenda, mi asana, apelo a mi memoria también y voy repasando en detalle y anotando en mi misma agenda las victorias de esa semana que ya pasó. Con victorias me refiero a todo lo que conquisté, nutrí, generé, desarrollé esa semana en las diversas áreas de mi vida, sea tema profesional, salud, relaciones, vida social, desarrollo personal, ocio, todo, todo, todo. También le presto atención a mis hábitos cotidianos, a ver cómo me fue esa semana. Porque sí, mi vida es un lindo balance entre todo lo que amo hacer, lo que siento que es prioritario a diversos niveles, lo que siento que me da vida en mayúsculas. Así que las anoto con intención, con gratitud, recordando todo lo que experimenté en esos días. Y después de haber hecho ese punteo, vuelvo a leerlo, despacito, con atención. Reconecto con ese para qué. Voy leyendo una por una las victorias y me pregunto si están alineadas con lo que quiero ver crecer. Y sí, todo cobra sentido. Ese es el momento que me ayuda a volver a alinearme si es que me estoy desviando un poquito. Todas esas victorias delatan dónde puse mi energía, qué plantitas regué esa semana. Y en general es porque sí, porque me lo propuse con una intención concreta, porque hacen parte de mis prioridades, de lo que quiero nutrir, todo en línea con esa visión de vida de la que hablábamos al comienzo. Me agradezco entre sonrisas espontáneas. A veces obviamente también puede suceder que pueda aparecer algún imprevisto o tema a resolver, que no necesariamente era parte de esas metas, ¿no? Pero bueno, está ahí, pasa. Lo importante es que tu energía intencional esté donde tiene que estar, que seas consciente de eso, de lo que estás regando y que eventualmente va a florecer. Acordate, donde está nuestra energía están nuestros resultados. Me encanta esta práctica porque es una forma de valorar nuestro progreso y hacerle honor a cada pasito que vamos dando por mínimo que parezca. Nos ayuda mucho a conectar con la gratitud y también con el entusiasmo de saber que estamos en el camino correcto. Correcto para nosotros, obvio, para lo que elegimos, para los sueños que soñamos, para la vida que queremos vivir. Así que bueno, ya para ir cerrando, estas 5 prácticas son un gran sostén para esa visión de vida y como verás en diferentes sentidos. Algunas son de forma, otras de fondo, algunas son más analíticas, otras más creativas, más sutiles. Sea como sea, todas ellas le dan cimientos y dirección a eso que quiero manifestar y eso es muy poderoso. Siento que la energía y la intención se potencian y estoy segura que vos también podés llegar a sentirlo así.
Espero que te haya resonado algo de todo esto, que lo puedas aplicar o adaptar a tu caso particular, lo que sea. Lo importante es que puedas sacar lo mejor de cada una, o de algunas quizás, para tu propia realidad, para tus necesidades, tus preferencias. Te invito a compartir este episodio con alguna otra personita que esté diseñando su futuro a conciencia y que tenga compromiso y ganas para hacerlo suceder, porque sí, los sueños no se cumplen, se trabajan. Hay que hacerse cargo. Y tenemos un montón de herramientas y prácticas que nos pueden ayudar en el camino para no desviarnos. Si algo de todo esto te resonó, te invito a calificar el podcast con 5 estrellas para que así pueda llegar a más personas con ganas de ser protagonistas de su propia vida y honrarla. Te mando un abrazote y nos vemos la próxima. Feliz vida.